Amigos y amigas de la respuesta, en verdad, a mí se me ha hecho interesante, me ha resultado interesante este periodo de los últimos 3 programas, porque siempre pensé, y así lo cumplía, que como tema mundial que nos concierne a todos, las guerras, la de Ucrania, la del Oriente Medio, los problemas del Índico y el Mar Rojo, con los yemeníes, hundiendo barcos, mercantes y militares. Eran muy explosivas y podían escalar aún más. Y abierta la posibilidad de una tercera guerra mundial. Bastaba que se confundieran entre Irán y la pelea y la promesa que éste hiciera de pulverizar a Israel en 24 horas una vez obtuviera el arma atómica, y la reacción de Israel después del atentado terrible del 7 de octubre. Y consideré que eran noticias mundiales que debían de ocupar el primer puesto, el primer tema, casi el único tema del programa, por su importancia. Me aparté, me alejé bastante de las cuestiones domésticas, especialmente de la política, aunque mantuve mi atención fija, muy bien puesta, sobre el trastorno de nuestra conflictividad de siempre con el vecino territorio, para decirlo con más propiedad. Pero bien, esta semana, de este domingo 12, domingo 15, ¿no? Resulta apasionante tratarlo. Es decir, ha sido un tema que ha ido ganando importancia, pero en medio de esos últimos meses se ventilaba en Estados Unidos la cuestión electoral. Y finalmente, hace 3 semanas, el 20 de enero, se juramentó Donald Trump como presidente. Regresaba Donald Trump a la Casa Blanca. Dijimos entonces, ahora la noticia va a personalizarse. Necesariamente tendré que quedarme con los comentarios, con las evaluaciones de Donald Trump, porque eso ha significado una especie de tsunami con terremoto previo gigantesco a escala mundial. Y el de hoy, este programa, tiene la ventaja, el encanto, que se puede montar sobre pilares de esperanza. La paz. La paz en la guerra de Ucrania, el cese al fuego en la guerra de Medio Oriente, que estuvo a punto de derrumbarse porque hubo conflictos en los intercambios de rehenes por prisioneros palestinos, rehenes israelíes.
son buenos signos preciosos para el mundo. Podemos decir, este hombre es un hombre interesante, muy interesante. Ya conocemos de sus azares durante la campaña. Bueno, se pudo presenciar el atentado, su cara y su cuerpo lleno de sangre, milagrosamente salvado, la mano de Dios, innegablemente. Pero ese tema de la paz, él lo venía tratando desde entonces. Y decía, esa guerra se produjo, la de Ucrania, porque me arrojaron de la presidencia en el año 20. Si yo hubiera estado en la presidencia de Estados Unidos, no se produce esa guerra. Digo, estamos hablando de una guerra formal entre ejércitos. Ucrania, con su ejército, más voluntarios que le llegaron de distintas partes, y las potencias de Occidente apoyándola, vendiéndole armas, dándole tecnología para que pudiera combatir con el ejército ruso. Esa guerra se extendió hasta 3 años. Todavía no se ha hecho un cálculo exacto y no se ha querido revelar de la cantidad de muertos, de caídos, de bajas en esa guerra. Ni Occidente lo ha querido hacer en una forma precisa, ni los propios rusos han hablado de sus pérdidas. Fueron grandes. Se habla de cientos de miles de soldados y en Ucrania, como efecto secundario de los ataques de Rusia, de civiles. Pues bien, Trump, decían, ese es un bravucón. Eso porque está en campaña. Hace alarde de sus relaciones con Putin. Y es un fanfarrón. Vive prometiendo hacer cosas, no hará nada. Y lo descalificaban. El hombre llega, Dios mío, y ha sido una tormenta. Primero porque llega muy bien acompañado. Ha nombrado cuadros sociales, políticos, que yo llamo con hojas de vida, de servicio y de convicciones, que para pasar por la aprobación del Senado, eso ha sido un suero lento, a cuentagotas, con muchas dificultades y angustias, pero afortunadamente ya han pasado bastante, las fundamentales. Faltaba la dirección de la inteligencia norteamericana. Una mujer que es coronel Boina Verde, oigan ustedes, Tulsi Gabbard, que tenía oposición, finalmente se le aprobó y pasó. Y la más espectacular, la más difícil, la de Robert Kennedy Jr., el hijo de Robert Kennedy, que ha mantenido una posición desde hace 25, 30 años, muy firme, muy dura, contra intereses importantísimos de Estados Unidos, la industria farmacéutica,
sobre todo en la vertiente vacuna y los alimentos que él ha calificado de tóxicos desde siempre, muy firme, era demócrata, fue candidato independiente, confluyó con Trump y ahora lo acaba de juramentar en la Casa Blanca como ministro de Salud y Alimentos, uno de los jueces de la Corte Suprema, en presencia de Donald Trump. Me dicen, yo no he leído porque no lo he visto en español, que fue un acto emocionante porque fue gran parte de su familia con él. Y es como es lógico para los Kennedy volver a entrar a la Casa Blanca, así sea de ministro, donde estaba John F. Kennedy. Evidentemente constituía un trance de nostalgia, de pesar, pensando en el muerto y en el hijo del otro muerto que iba a ir a la Casa Blanca. Y fue asesinado precisamente porque su carácter, su forma firme de actuar desde la Fiscalía General en el gobierno de su hermano, cuando asesinaron a su hermano y él pasó después a ser, tiempo después, ya un candidato, se hizo evidente que Estados Unidos iba a recoger esa candidatura como una manera de responderle a los conspiradores que habían determinado la muerte de ese presidente, héroe de guerra, joven, intelectual, de vanguardia, John F. Kennedy. Lo mataron. Le hizo unos reconocimientos a Donald Trump en la juramentación que me llamaron la atención cuando me relataron algunas de sus expresiones. Dijo, cuando yo entré con la campaña de Donald Trump, que estaba presente, algunos me dijeron que firmara algún papel con ese hombre, porque ese hombre no era confiable. Y yo me negué. Me bastó un apretón de mano. Confié en él y se ha visto. Ha venido cumpliendo todo cuanto prometiera en la campaña. Esa es la configuración del hombre historia, del gobernante histórico. Y digo más, con las cosas que está haciendo, en las cuales nosotros estamos participando, él quedará muy alto y habrá un antes y un después de Donald Trump. Óigame, en presencia de gran parte de su familia y él con todas sus relaciones ancestrales demócratas, haciéndole ese reconocimiento al hombre historia que está haciendo Donald Trump. ¿Cuál es de las medidas que ha tomado la más importante? Llama a Vladimir Putin y conversa con él hora y media, virtual, en la forma en que se hace actualmente con la tecnología moderna. Y dice que fue una conversación agradable, muy productiva, que él entiende que lo que van acordando
que se irá desarrollando en reuniones. Creo que hasta dejó ver como que se reuniría con Putin en Arabia Saudita, pero como que ya se indicaba que lo de Ucrania era un hecho y que cambiaba totalmente el panorama de la guerra, abriéndole camino a la paz. Porque como él había indicado, no podía seguir muriendo gente, haciéndole una censura muy grande a la administración demócrata anterior. Yo, al enterarme de ese evento del juramento de Kennedy, de la confirmación de su firmeza, coincidiendo con esto, porque eso incluso en Europa produjo una especie de alarma y de desaliento, porque Trump dice incluso, después de la conversación con Putin, que él entiende que Putin debe ser otra vez miembro del G7, cumpliendo algo que había dicho cuando él era presidente antes del 20, cuando él fuera por primera vez a una reunión del grupo G7 y al sentarse dijo, ¿y dónde está Rusia? No puede ser, no puede estar ausente, ya estaba fuera. Es una potencia nuclear, es una nación que siempre ha estado en el centro de la historia. ¿Por qué no está aquí? En el G7, en Davos, en Suiza. Ahora dice que entre las cosas que conversó con él, no solo la paz, sino la posibilidad de que Rusia y Estados Unidos desarrollen planes conjuntos, y que Rusia se reintegre a tener sus relaciones como las llegó a tener con Occidente, que fue lo que el globalismo quiso impedir con la guerra. Y su instrumento fue el gobierno de Biden, naturalmente con la influencia decisiva de Obama detrás, dio un apoyo, cientos de miles de dólares, creo que 220.000 millones en armas y equipos de guerra. Entonces, me quedé pensando, Dios mío, cómo son las cosas de la geopolítica, de la política internacional, mundial. Cuando Putin entró en Ucrania en lo que llamó una operación militar especial para recuperar, ya había tenido a Crimea, a algunos del Donbass y no sé cuál otro de Ucrania. Putin fue insultado gravemente por Biden. Este es un asesino, usted es un gerente o director del crimen mafioso. Y de ahí la guerra se siguió prendida. Ahora llega Trump, que es el que le habían fabricado la fama de tormentoso, de bravucón. Y entre las cosas que hace, primero le llama la atención y le dice, Rusia tiene que ponerle fin a esa guerra. El otro, que es un frío, un líder innegablemente de su pueblo, aguardó, se quedó callado, esperaba esa llamada que le hizo Putin, que le hizo
Trump. Y ahora Europa se reúne, se enfada, se desalienta, porque Trump no solo lo llama, sino que le manda cuadros muy importantes, su vicepresidente a Europa en general, al ministro de Defensa, aquel coronel de las dos guerras, héroe, que tanto se intentó impedir. Y ellos van reforzando las posiciones de Trump. Y ya ha llegado ya al realismo de admitir que Zelensky tiene definitivamente que rendirse, que la paz es un hecho, que será cuestión de reunirse, porque Putin vendrá a Washington y Trump irá a Moscú. Zelensky dice, pero no se puede hacer acuerdos sin Ucrania, yo estoy dispuesto a ceder. Es verdad, la van a sentar, pero ya como oyente y firmante, no decisiva sobre la guerra. Porque la guerra OTAN, que era quien figuraba, sabe exactamente que sin el apoyo de Estados Unidos no pueden continuarla. Increíble lo que ha pasado, pero cierto, gloriosamente cierto, y él cumplió esa meta esencial y parece que va a lograr la paz en Ucrania en unas cuantas semanas, es lo que se piensa. Se hará así invulnerable, bastante invulnerable, para los ataques de sus enemigos naturales, los sombríos enclaves del estado profundo, el de la guerra. Y cuenta para mejorar la eficiencia y reducir ese estado gigantesco a términos realmente razonables, no dilapidadores, y las cosas que están apareciendo son espantosas como desorden. Con Moss, un sujeto que está preparando y ya ha disparado sus proyectiles, sus misiles al espacio y lo hace llegar al mismo lugar, y habla de ir a Marte. Él se está barriendo con todas las agencias superfluas. Bueno, USAID, que no es superflua, porque lo que van a hacer es auditarla para ver cuáles son los programas serios que pueden permanecer y cuáles fueron aquellos que sirvieron de pantalla para cosas no santas. Pero bien, yo por eso le di esta entrada al programa, por la prueba que acaba de hacer. Incluso le da al mundo la seguridad de que el fantasma de la guerra, la tercera guerra, en términos nucleares, se aleja. Fabuloso. El hombre es histórico ya. Pero bien, voy a detenerme aquí porque prometí en el programa pasado, en la parte final del programa, sin tener elemento de tiempo, el elemento tiempo para hacerlo. Algo que hago con franqueza y con lealtad, como es mi costumbre. Un amigo muy estimado de mi familia, que fuera legislador, representante y luego senador por New Jersey en 2 períodos. Robert Menéndez fue condenado por una corte de New York, del Distrito Sur, creo que llaman, por soborno y recibir fondos supuestamente del gobierno egipcio, porque estaba haciendo gestiones en favor del
Yo dije, como no tenía mucho tiempo, busqué esto que traigo hoy. Dije, caramba, se me quedó en casa. Y lo traje hoy para cumplir con ustedes lo que tan generosamente siguen la respuesta. Este es una publicación de 2 de octubre del año 2023, bajo el título de ¿Cómo el escándalo de Menéndez podría terminar con Turquía obteniendo F-16 y Suecia ingresando a la OTAN? ¿Quién lo escribe? Aquí está. Grady Wilson es director asociado del Atlantic Council en Turquía, del Consejo del Atlántico en Turquía. Grady Wilson. Oigan esto. El hecho de que Menéndez esté fuera de escena es una ventaja, dijo el presidente turco Recep Tayyip Erdogan a los periodistas el 26 de septiembre. ¿Ustedes oyeron? El hecho de que Menéndez esté fuera de escena es una ventaja, dijo el presidente turco Erdogan a los periodistas el 26 de septiembre. Erdogan dijo esto pocos días después de que el senador Robert Menéndez, quien enfrenta cargos federales de soborno, anunciara que renunciaría temporalmente como presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, incluso si no renuncia, lo que muchos de sus colegas demócratas ahora le piden que haga, la salida de Menéndez de la poderosa posición parece haber puesto en marcha cambios para la relación entre Estados Unidos y Turquía. A lo largo de su tiempo como presidente de esa comisión, Menéndez fue muy crítico con Turquía y más favorable a la causa pro-griegas y pro-armenia. ¿Qué podría cambiar la salida de Menéndez como presidente del comité? Después de todo, la estructura básica de la relación entre Estados Unidos y Turquía sigue siendo la misma. Turquía es, como lo ha sido mucho tiempo, un aliado estratégicamente importante, pero desafiante para Estados Unidos. Las preocupaciones sobre los derechos humanos y la democracia en Turquía, así como sobre sus relaciones con Rusia, son ampliamente compartidas entre los legisladores estadounidenses, pero se sopesan con las contribuciones positivas del país a la OTAN, incluso con el segundo ejército más grande de la alianza que está probado en conflictos. Su apoyo a Ucrania, su posición fundamental para la seguridad energética regional y más. Este espíritu equilibrado fue encapsulado en una carta firmada por un grupo bipartidista de 27 senadores en febrero, dirigida al presidente de Estados Unidos, Joe Biden. La carta declaraba la oposición de los legisladores a la venta de aviones de combate F-16, mientras Turquía retrasara la adhesión de Suecia y en ese momento también de Finlandia la incorporación a la OTAN. Si bien no se dijo directamente en la carta, una implicación clara fue que la eliminación de ese obstáculo por parte de Turquía podría allanar el camino para que Estados Unidos aprobara la venta de las aeronaves. Menéndez
no estaba entre los firmantes de la carta. La salida de Menéndez significa un cambio potencial porque como presidente del Comité de Relaciones Exteriores tenía un veto efectivo sobre la venta de armas extranjeras y señaló su oposición a la venta de F-16 a Turquía desde el principio y con frecuencia. Mantuvo esta posición incluso después del avance de la cumbre de OTAN de julio en Vilna, donde Erdogan indicó que enviaría la ratificación de la adhesión de Suecia al Parlamento. Cuando se le preguntó después de la cumbre de la OTAN sobre el tema, Menéndez citó como preocupación que el Parlamento de Turquía aún no había ratificado la adhesión de Suecia a la OTAN. La salida de Menéndez como presidente no garantiza que Estados Unidos ahora venda los F-16 a Turquía, pero sí abre espacio para una nueva mirada al aparente acuerdo sobre el tema. Si Turquía no puede asegurar los F-16, en cambio busca sus aviones en otro lugar, entonces Estados Unidos y Turquía podrían enfrentar una ruptura, etc. El artículo es poderoso. Octubre del 23, escrito por alguien que tiene el prestigio de ser miembro del Consejo del Atlántico, con asiento en Turquía, Grady Wilson. Efectivamente, la FBI se le tiró en los aposentos, en los baños, en los closets, y sacaron unos lingotes de oro. Y bueno, el hombre fue triturado. Su esposa o su compañera de tercera edad, la de él, era comerciante y tenía relaciones incluso con un dominicano que le regaló un carro Mercedes-Benz, creo que de $60,000, algo así, a la esposa, que no tuvo el coraje ni la dignidad de decir yo no puedo recibir eso porque yo soy esposa de un senador o algo así. No, sirvió eso para que ese dominicano, no sé quién es su nombre, ofreciera una delación premiada para que lo sacaran del expediente, porque él estaba incluido en el expediente de colaborar con Egipto, que es un aliado de Estados Unidos, pero no se sabía qué era la colaboración, Egipto y Qatar. Da realmente pena recordar la indefensión de Bob Menéndez. Como he dicho otras veces, el propio juez que le condenó le dijo: usted llegó a los más altos planos del poder en este país. ¿Qué fue lo que lo confundió? Que usted como incurriera en este desvarío. Yo digo ahora, está por aprobarse o rechazarse el nombramiento de jefe de FBI de un señor Patel, famoso por su integridad, de descendencia hindú, que parece que conoce al dedillo todo lo que se ha podido hacer malsano desde FBI, al grado que llegó a decir, a escribir, que habría que hacer no una reforma en FBI, sino disolverla completamente para luego armarla. Ya aprobó el comité de no objeción, la aprobó, ahora va al pleno del Senado y la Cámara para esta semana. Si ese señor llega a FBI, él dice que él sabe muchas cosas, tantas de FBI, que posiblemente lo que encuentre no sea mayor cosa. Pero yo me atrevo a decir que el examen del expediente de Menéndez va a salir
¿Quién pudo ser el agente doble? Ese testigo de delación premiada, que era socio supuesto de la esposa de Menéndez. ¿En qué medida Menéndez estaba ajeno? No participaba en esas cosas. Este hombre tan recto que en la compra por miles de millones de equipos sofisticados, los F-16 de Turquía, era el que impedía que se produjeran. ¿Ustedes están oyendo? Ese expediente puede surgir como un escándalo. Y hay un precedente interesante. Cuando a Bob Menéndez lo sometieron primero en un expediente acusándolo que venía aquí con mi sobrino, el doctor Salomón Mergen, que tiene una residencia en Romana y venía, que buscaban mujeres, muchísimas cosas feas. Él era presidente del comité, pero entonces el problema no eran los aviones de Turquía, sino las sanciones que le habían impuesto a Irán, que eran de miles de millones de dólares. ¿Quién se oponía? El senador Menéndez, a que se levantaran esas sanciones. Obama tenía interés de hacerlo, ¿cómo no? Incluso me contó a mí alguien muy vinculado en el ramo de la defensa, que cuando Obama llegó, le pidió a Bob Menéndez que lo visitara. Y le dijo, mira, tú trajiste al primer ministro de Israel directamente al Congreso, sin que la Casa Blanca se enterara ni participara de la invitación. Yo no puedo ejercer mi política exterior con un presidente de un comité de Relaciones Exteriores en el Senado que tenga actitudes de ese tipo. O tú cambias esa posición o yo te haré la vida imposible. ¿Cómo? Eso. Y había otro expediente seriosísimo. Cuando estaban las relaciones con Cuba esplendorosamente abiertas con la administración de Obama, se armó un movimiento importante en el exilio y en el mundo para comprar la deuda, las creencias que tenían gente que fueron confiscadas por la Revolución Cubana. Y, naturalmente, Hillary Clinton era la secretaria de Estado. Cuando fueron allá, ella le dijo, bueno, el único problema es Bob, que Bob no quiere que a Cuba se le libere de las sanciones si no se abre. Bob. Le pegaron el expediente. Incluso eso determinó que estando en el proceso en Jersey, que le iban a abrir allá, porque mi sobrino Salomón fue juzgado en Miami y condenado. Ya sabremos hasta dónde se cometieron abusos y excesos contra él. Trump se encontró con Menéndez cuando ya lo habían exonerado de ese proceso. Y le dijo, bueno, yo sé que a ti y a tu amigo lo quieren, la palabra J. Yo sé lo que pasó. Siendo Trump, estoy hablando del 20, después del 20, no, siendo presidente. Yo sé lo que pasó. Incluso mi sobrino condenado cumplió parte de la pena mínima, la pena fuerte, porque lo habían amenazado de los fiscales.
Tú, doctor, usted va a tener una pena perpetua, usted tiene que decir la realidad del senador. Y él se negó. No, el senador era mi amigo, no, yo le prestaba mi avión, no, yo contribuía como todo. ¿Qué es eso? ¡Tum! Le metieron, creo que 10 años, no recuerdo. Trump, siendo presidente, lo indultó. Porque él sabía que era un plan de... Incluso esa parte de Irán es gravísima, gravísima, gravísima. Y el levantamiento de las sanciones, porque luego de salir Bob, se levantaron las sanciones y le mandaron un avión con miles de millones de dólares a Irán. Porque Obama quería eso. Y un expediente que se estaba haciendo espectacular para determinar la participación de Hezbollah en el tráfico de droga procedente de América del Sur, el plan Cassandra, que lo llevaba la DEA y oficinas importantes, que estaba ya a punto de que se retiraron todas las diligencias de investigación. ¿Cómo? Plan Cassandra. Es decir, todo esto yo tenía que decirlo porque me sentía mal con las bajezas de unos tipejos aquí, queriendo imputar como que mi hijo Vinicio era cachanchán de... No, hombre, mi hijo Vinicio era primo hermano de Salomón, es primo hermano de Salomón. Y cuando él venía, conoció a Bob y se hicieron amigos. Pero, por Dios, si se hubiese llevado de Vinicio, mi hijo, cuando se hizo la investigación en Romana, que fue un oficial de policía muy meritorio quien la propició, y se determinó que las supuestas mujeres que salían en la lancha eran dos infelices muchachas de vida libre, que la habían secuestrado y le dijeron, vamos a ir a esa casa, que ahí hay un viejo que se va a retirar. Era una trampa hecha. Y se sabía, y un tal William que había en Miami, que era el que daba los datos, se va sabiendo, y si eso se investiga ahora, se va a saber. A mí me mortificó cuando vi estos tipejos que sirven a intereses políticos de unos roquitos que andan ahí por fabricar candidaturas absurdas. Absurdas. Porque no se le puede faltar el respeto al padre en ningún caso, jamás. Y hemos visto ya que hay un padre político importantísimo de este país que se pretende jubilar, siendo el más diestro, el más preparado y el que tiene cosas importantes que exhibir, Leonel Fernández. Una serie de compromisos y loqueras ahí. No. Yo voy a hablar del caso de Bob Menéndez. Si se hubiera llevado de Vinicio, Vinicio quería, cuando se demostró aquí en Fiscalía en Romana, que las muchachas estas declararon la realidad, que le habían pagado para decir eso. Eso hubiera determinado la necesidad de descubrir la trama. Pero Bob le dijo a Salomón, no, yo no quiero expediente en Santo Domingo en ninguna parte. Aguantó esa situación. Miren lo que surgió después. Trama, ahora han pasado cosas. El señor Adam, que era alcalde de Nueva York, lo acaba de indultar Trump, porque se vio claramente que hicieron una maquinación terrible para llevarlo a un tribunal, el mismo que creo que condenó a Bob y lo liberó de los cargos, porque hubo una politización peligrosa, el uso de la justicia para perseguir en Estados Unidos, señores.
con la justicia norteamericana. Eso era impensable. Era un modelo. Bien, lo cierto es que yo no aguanto, no tolero ofensas puras y simples porque vengan de grupejos pagados y dirigidos por enclaves políticos desagradables, irreverentes. Debo tener el último segmento ya bien corto, apenas 5 minutos, para decir que la situación en la región se ha tornado muy complicada. La acusación abierta y directa que le hiciera el presidente Trump a México, de que sus gobiernos, todos, y su clase política eran aliados del narcotráfico, de los carteles del narcotráfico, constituyó un énfasis realmente alarmante. Está en la presidencia de México doña Claudia Sheinbaum, que ha demostrado mucha serenidad, mucha paciencia, y ella ha ido contestando. El aviso de aranceles de un 25% para todas las importaciones de todos los productos de México. Ella tomó medidas porque el fentanilo sigue siendo un peligro para la seguridad nacional norteamericana, porque le está matando sobre 100,000 jóvenes ciudadanos en general por año. Envía 10,000 soldados a la frontera y parece que va a enviar más como prueba de que su gobierno quiere luchar contra las drogas. Está bien. Petro ya vimos, vino allí y vuelve a Colombia. Voltaire va a Colombia y de ahí va el Papa y de ahí va a Francia, queriendo levantar la imagen de Haití en base a recuerdos de hace 2 siglos. Petro dice, la droga toda de Catatumbo, frontera con Venezuela, que va al Caribe, va a Haití. Presidente de Colombia, Haití, el almacén de droga que ha sido desde hace décadas. Yo conté aquí muchas veces lo que ocurrió en Guadalupe en el año 99, en presencia del presidente de Francia, Chirac, y Leonel Fernández. Yo estaba detrás de Leonel Fernández. El Caribe pequeño le dio a Martinica mandato para destrozar a Haití como vergüenza al mundo por ser un almacén de drogas. En el 99, sin embargo, cuando hace 2 años se presentó en OEA tratar el tema de Haití, porque ha terminado por ser el caos sanguinario que es. Ahora mismo acaban de terminar de destruir el Hospital General de Haití con fuego. Ya han producido episodios de genocidio repugnantes. Yo dije, este caricón que se opone a que la OEA lo ponga si quiere en agenda, fue el mismo del 99 que lo acusó. ¿Qué es esto? Entonces digo ahora, está muy complicado el ambiente, porque el gobierno de México dice que hay la seguridad de que aviones norteamericanos están espiando los centros de operaciones y preparación del negocio de la droga en territorio mexicano. Ya Trump había dicho que cuando detecten carteles así, ellos van a destruir los carteles. Y yo he dicho, bueno,
Ahora viene el problema de que Haití es un almacén de drogas. Puerto Rico queda con el canal de la Mona apenas dividido de nosotros. Es la tercera frontera norteamericana. Van a bajar a Haití los norteamericanos en el gobierno de Trump en base a que él declaró que los carteles de drogas son terroristas. Ustedes están viendo por dónde va tirando la torrentera de sucesos que están ocurriendo. La suerte nacional. ¿Cómo tenemos nosotros que entrar en una reacción de unidad, desesperada de unidad, y el presidente de la República es el que tiene que encabezarla, dirigirla? En la pregunta del miércoles yo le cito un pensamiento luminoso de Charles de Gaulle sobre Francia, hablando de la legitimidad del poder gobernante, la convicción, y cuando su patria está en peligro, la necesidad de salir en su defensa. Bueno, pero el tiempo se me acabó. Saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal a las 11 de la mañana de domingo en nuestra versión central, canales 33 de Claro y 3 del cable. Que asimismo, Teleimpacto, a las 12 del mediodía, una vez terminada nuestra versión central, reproduce nuestro contenido a las 12 del mediodía y a las 9 de la noche por sus canales 52 de Claro y 22 del cable. Y que a partir de las 12 ya este programa estará en YouTube. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana en una nueva entrega de La Respuesta, su respuesta. Muchas gracias y hasta entonces, si Dios quiere.